Estoy grabando esto mientras está ardiendo el mundo, mientras están todas las redes incendiadas y mientras se publicó hace un rato el vídeo donde pongo un poco de paz, de orden y también calmo un poco las redes porque madre mía la que se estaba liando por una miniatura. Pero hoy, señores, la cosa va de banners porque se ha liqueado el banner de la siguiente versión bastante pronto, como yo os dije que se estaba liqueando lo de la 6.6 ahora 10 días antes de que se filtre la beta oficial. Como os dije, se ha filtrado la beta realmente, pero están compartimentando la información. Así que hoy analizaremos, y dejadme en los comentarios si queréis también el vídeo del banner de la 6.6. Vamos a analizar el banner oficial confirmado de la 6.5, las armas y sobre todo las constelaciones de Nefer y de Lauma. No, esas constelaciones no. Editores, ya está bien con... Las constelaciones del juego, las del menú de donde las que cuestan más dinero que... Bueno, esas también cuestan dinero. Las que aumentan el daño del equipo. Así que, señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño, el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Muchas gracias por todo lo que hacéis por esta comunidad un día más. Tenéis 2 bendis lunares por ver el canal y apoyar de forma free to play. Que aprovechen si están comiendo. Y vamos con los banners de la 6.5 confirmados en el livestream. Así que, ¿qué sabemos que viene? Linea, Chasca, Nefer y Lauma. ¿Qué merece la pena de cada uno? Las constelaciones y todo lo demás. A día de hoy yo os diría que Chasca ya no merece la pena y no lo mereció realmente. Es un carry anemo, entre comillas, es el mejor carry anemo, entre comillas, por encima ligeramente de Barca, pero es todos los elementos que golpea de todo menos anemo y sus soportes son todos realmente soportes que se utilizan en equipos mucho mejores. Por último, Chasca, a pesar de tener un nivel de poder bastante interesante, equilibrado y por encima de Barca, es el peor carry con nivel de poder real de Natlan en su best in slot, es decir, en su mejor variante de equipos. Sigue siendo peor que Mualani, que Kinich, que Mabuika, que Skirk, que Varesa y que todo lo que salió en la época de Natlan. Así que realmente no merece la pena y es lo que hay, pero disfrutarla mucho, quien la quiera llevar al cielo. Es un problema básicamente que en Genshin, como siempre ya sabéis, hay tantos carries y además en cada nación aparecen nuevos carries que mejoran los anteriores, con lo cual la fecha de caducidad de los carries es pues la más cortita, la más limitada que os podáis llegar a encontrar. No os encariñéis demasiado en Genshin con los personajes, primero porque son píxeles y segundo porque si son carries van a durar menos de la mitad del tiempo. Luego, Linea ya sabéis lo poderosa que puede llegar a ser. Es must pull, es el mejor soporte de su elemento, va a revivir el Geo y a levantar todos los equipos Geo, va a llevar a Zibai del top 5 de mejores equipos a posiblemente top 2 o top 3, y si hablamos de full free to play, C0, armas de 3 o 4 estrellas y todo a mínimos, igual se posiciona pues eso, como mejor equipo del juego de lejos además. Ahora con Linea es una salvajada, pero ¿qué vale la pena mucho más allá de Linea si no vamos a jugar Noel, Navia, Ito, cualquier carry Geo o principalmente Zibai? Vale la pena porque te convierte toda wheelchair que ya conocíais anteriormente de Columbina y Nefa en una wheelchair más fuerte, porque encima añade el healing, añade los cristalizados del Geo y convierte a casi cualquier carry de forma general, cambiando a Sakarosa por Linea en muchísimo más fuerte y consistente, haciendo una core de soportes que de lejos es por supuesto la más fuerte del juego, con mucha distancia. Ahora, ¿el arma o las constelaciones de Linea merecen la pena? Por supuesto. El arma le da 88 daño crítico, le da defensa a la propia Linea, le da daño Geo a la propia Linea porque los hits que hace son todos de daño Geo normal, y le da daño a las habilidades elementales de todo el equipo, el arco, con lo cual es un arco de los de soporte que buffan. Y además, como siempre dije, la mayoría de los equipos, principalmente los de cristalizado lunar, tienen todas sus fuentes de daño en las habilidades elementales. Columbina, todo el daño que hace, sobre todo cuando tenéis C1 arma o C2, es con su habilidad elemental. La mayoría de golpes, el 90% de cristalizado lunar que hace Zibai son con su habilidad elemental. Si vais a jugar Albedo, buffa su habilidad elemental. Si vais a jugar Navia, que es uno de los equipos que más mejora con la nueva wheelchair, el nuevo Navia, Linea, Columbina y Nefa, va a buffar su habilidad elemental y bueno. Y luego tiene una C2 que da 40 de crítico a los personajes Geos e Hidros del equipo. Entonces, bueno, 40 de crítico a Columbina, a Navia, a Zibai, a Albedo si lo jugáis en este equipo, a el carry Geo que utilicéis como Noel, Ito, el que prefiráis, o incluso si jugáis un carry Hidro, porque sí, Newvillet tiene otra vez...
Este New Billet tiene que estar más contento del dragón en su casa. Es que madre mía. Tomándose un té así tranquilamente, mirando al resto de DPS diciendo yo soy impower creepeable. New Billet, de verdad. Sí, New Billet tiene otra vez una wheelchair muy fuerte y creo que esta wheelchair va a competir con su best in slot, que es el Permafrost, de hecho, con Scoffy, Skirk, Nuker y todo lo demás. Así que, wow, eso es Linea, es lo que hay. ¿Merece la pena? Desde luego, a kilómetros, pero mucho más si tenéis a Zibai, porque posiblemente, como digo, se vaya por encima de Skirk, Mavuika y Flins, sí, también por encima de Flins, se vaya al techo del juego junto a Nefer, como de los dos mejores equipos del juego, y luego ya Flins con constelaciones, Flins C2, Columbina C2 y Nefa C1 y Arma empezaría otra vez a rivalizar por el puesto número 2. Y ahora, en la segunda mitad, ¿las armas merecen la pena y las constelaciones de Nefer y de Lauma o apenas Nefer y Lauma? Pues bien, esto va por partes y habría que hacer un vídeo completo pues de su equipo y de las builds y demás porque hay mucho que explicar, pero en resumen os diría primero que para jugar el prime absoluto del equipo de Nefer es imprescindible la C1 de Lauma. Es una pena y sabéis que esto lo critiqué en su momento porque que el healing de Lauma dependa de su C1, es decir, que Lauma solo funcione costando el doble de lo que costaría un personaje normal porque el healing está incluido en una constelación y prácticamente es una mecánica de calidad de vida, no es una constelación optativa que te dé mucho daño pero que puedas prescindir de ella, hace que recién con Lauma C1 puedas jugar más cómoda y tranquilamente el equipo con Nahida, porque si no, si vas Lauma C0 y nadie cura, pues se suele jugar para dar más comodidad y healing al equipo o bien Cookie o bien Diona, escudo, healing y esa C6 que da 200 de maestría al personaje en campo, si no recuerdo mal, o al equipo, uno de dos, creo que es al personaje en campo, que igual es bastante a Nefer. Entonces, claro, Lauma C1 nos facilita todo esto. ¿Recomiendo Lauma C1? Por supuesto, para el que ya juegue el equipo de Nefer. Para alguien nuevo que todavía no tenga todas las cores de Notcry, recomiendo Lauma más Nefer. Si ya tienes Columbina y Nahida en el equipo porque jugaste en Sumeru, sí. ¡Ya está disponible! La app de la web del canal. Gracias por el apoyo a la web y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Ahora, ¿qué nivel de poder real tienen Nefer y Lauma o sus armas? El arma es como este banner de Scoffy de Skirk, es decir, es un win-win entre comillas, porque están ambas armas. Entonces, hay situaciones donde te puede salir, si por ejemplo pones o marcas el arma de Nefer y te sale la de Lauma, pues ya tienes la de Lauma y luego sacarás la de Nefer y la aseguras. Pero sacar dos armas en el banner de armas son casi 140, 150 deseos aproximadamente. Tampoco es tan barato. También está la posibilidad que te salga el arma que marques a la primera y para la segunda puedas perder el 50-50 y no que sea un win-win, pero al menos sacar la que tú quieres. Pero como mínimo podéis asegurar una, porque también puede pasar que aunque las dos armas estén en el banner, sabéis que en el de armas se puede perder el 50-50, que te salga una lápida del lobo y luego la que aseguraste, con lo cual no siempre es win-win y no vais a sacar las dos armas. Pero en caso de que salga un dorado pronto y sea una de las dos, entonces sí es un win-win para vosotros ese arma, aunque entre la de Nefer y la de Lauma es mucho mejor la de Nefer. La de Lauma también da más daño a todo el equipo y mucho daño a Nefer, pero Lauma no va nada mal con el arma gratis que dieron en la 6.0 Notcry, que es la que nos da 45 de recarga y 200 de maestría en la pasiva. Sé que mucha gente no tiene este arma F y os diré qué más armas puede tener en la build de Lauma actualizada. Ahora, entre Lauma y Nefer, ¿quién merece la pena? Pues bien, soportes por encima de carries. Lauma mejora muchos equipos, aunque no mejore a Nefer. Nefer es dependiente de jugarse Columbina y Lauma, pero aquí os doy siempre la noticia que suele a mucha gente alegrar, y es que de los personajes de Notcry, que a día de hoy son 3 equipos
espectaculares y que todos dependen de Columbina, el personaje que menos pierde no llevando a Columbina y llevando a Aino C6 en este caso con instructor es el equipo de Nefer. Entonces podéis dividir bien vuestros daños y vuestros recursos jugando pues el equipo de Nefer con Aino Lauma Najida con Lauma C1 si tenéis ya el Prime o queréis ir a por el Prime, y luego ya Columbina dejarla libre para Ciballo, para Flinch, y está todo bastante más estable. También os diría como consejo, esto es aparte, pero sabéis que podéis conseguir una constelación en el selector de constelaciones gratis que han implementado en Genshin de Nilou, y la C2 de Nilou justo es mejor que Aino y peor que Columbina para poder jugar una Nilou C2 con el equipo de Nefer, que además aplica bastante decente, y dejar libres a Aino y Columbina para los más whales que pudieran tener los 3 equipos de Notcry, o que hayas tenido mucha suerte y tener los 3 equipos de Notcry en tu cuenta. Así que bueno, como curiosidad. Ahora, las constelaciones de Nefer o Nefer, ¿cuánto llegan a merecer la pena? Pues bien, Nefer a mínimos, comparándose con el resto de equipos, como dije, no es el mejor equipo del juego, lo sería Cibai si hablamos de mínimos extremando esos mínimos, cosa que como siempre dije es totalmente irreal. A la que tienes mínima inversión vertical, y ahora vamos a hablar de la C1 de Lauma, constelaciones o arma de Columbina, que esto es común porque ya sabéis que los arcontes, siempre lo dije en otros vídeos, mucha gente suele tenerlos con constelaciones y arma, Mawika, Furina, anteriormente Raiden, la famosa Raiden C2 arma que tiene mucha gente, y luego Nefer puede estar a C0 y Najida puede estar a C0. Si aquí por último consigues el arma de Nefer, ya tienes una Nefer que sí compite por el mayor DPS del juego, teniendo en cuenta que tienes arma o constelaciones de Columbina, la C1 de Lauma y el arma de Nefer sin constelaciones. Es decir, diríamos que 2 armas 5 estrellas y 2 constelaciones extra de los 5 estrellas con 3 5 estrellas. Esto, para quien sabe ahorrar y no saca todo lo loco, es una cosa decente. Para quien quiere sacar todo y no ahorra o no juega todas las versiones de Genshin, es imposible y le parece una cosa difícil. Pero para un jugador promedio que sabe gestionarse y siendo extremadamente free to play, no ha querido sacar todo lo que venía cada banner en Notcry, es algo que te puedes plantear. ¿En ese punto es el mejor equipo del juego? Sí, y no es un techo muy lejano. Las constelaciones de Nefer, ¿qué tan fuertes son? Espectaculares. O sea, Nefer tiene un multiplicador de daño y unos escalados tan desproporcionados que transforman de una forma tan loca los buffos del equipo, que la C1 y la C2 lo que hacen es darle también más multiplicadores. Es decir, Nefer es un hipercarry que se basa en recibir todos los buffos del equipo. El problema de Nefer es que hace muchos golpes muy grandes. Hace 6 cargados de 3 golpes cada cargado por rotación. Pero cada golpe del cargado es una salvajada. Yo estoy a nada de meter más de $500,000 por cada golpe. Por 3 golpes por 6 cargados. No tiene absoluto sentido. Las constelaciones son extremadamente fuertes porque lo que hacen es darle más multiplicador de daño y punto. La Nefer ahora, que es el mejor equipo de mi cuenta, es apenas C1 y compite con otros personajes que tienen más constelaciones que ella y les gana en daño. La C1 y la C2 son solo más daño, uno le da un poco más de maestría, más multiplicador de los stacks que te da con la habilidad elemental en proporción a la cantidad de daño lunar que has hecho, también te da otro multiplicador adicional la C2, al final son todos multiplicadores, 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 o aumentar el límite de los stacks del multiplicador de la pasiva de Nefer que te da más daño en el Bloom lunar. Es así de sencillo, pero es muchísimo daño las constelaciones. El daño que puede conseguir incluso a C0 o a C1 no tiene sentido. A C2 ya ni os cuento. Y a C3, que es la habilidad elemental más 3... ya no quiero ni verlo, porque igual se consigue 1.000.000 de daño por cada corte, por lo menos en mi cuenta. Así que sí, Nefer merece extremadamente la pena, Linea también, viene buena versión, viene mapa, vienen buenos banners, pero os dejo aquí la guinda y en el siguiente vídeo nos vemos porque estaremos analizando cuánto merece la pena. En el siguiente banner viene Nicole, viene Logen, que se va permanente, se supone que rerronea a Durin y por ahí se especula que el otro personaje que llega es la esposa del canal. Así que se van a poner muy complicados los banners que llegan. Cuidad mucho, tener muy buen día. No sé, miñis y chaito.